Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Rosa Vera y esta es La Oruga, un podcast para pensar el presente desde nuestras memorias. La caída del régimen fujimorista en el 2000 suponía la apertura del periodo de transición democrática que, visto a la fecha, parece que fue parte de un fracaso más dentro de tantos en nuestro país. Es en este momento que, con la creación de una Comisión de la Verdad y Reconciliación, en adelante CBR, en el 2001, muchos, me incluyo, renovamos esperanza. La esperanza que ahora sí se podría dar un giro en lo que respecta a una convivencia democrática, en donde las élites políticas iban a sacar lecciones, en donde recuperaríamos la institucionalidad perdida, entre muchos otros anhelos. Hoy, a 200 años de nuestra independencia y creación republicana, y a 20 años de la entrega del informe final de la CBR, seguimos fragmentados. Seguimos anhelando y seguimos esperanzados. Sin hablar de que nos pasó una pandemia por encima, la cual actuó como una suerte de lente de aumento que nos ha permitido ver de manera brutal esa fragmentación desde diversos ángulos. La persona que me acompaña hoy es Ramón Pajuelo Tevez. Ramón es actualmente investigador del Instituto de Estudios Peruanos, fue investigador asignado al área de estudios en profundidad en la CBR. Sus investigaciones abordan desde la perspectiva antropológica e histórica temas referidos a movimientos sociales, memoria, violencia y procesos políticos en la región andina. Es autor de diversos libros y artículos sobre estos tópicos. El último de sus libros es Creadores de la Profundidad, Orígenes del Movimiento Obrero en los Andes Peruanos, 1928-1930, publicado en el 2022 por el Centro Bartolomé de las Casas en Cusco. Ramón, bueno, nos conocemos y creo que va a haber un trato bastante entre, a veces, Ramoncito y Ramón, de cariño, pero me gustaría un poco, y para mí también va a ser como una suerte de conocerte un poco más, antes de llegar al punto que es de nuestro interés, que es tu trabajo y en la CBR, es un poco saber tu ruta personal, ¿no? Previo a la CBR. ¿Qué era lo que hacías? Sé que en tu caso estudiaste en San Marcos, pero allí, digamos, ¿cuáles eran tus intereses? ¿Cómo te fuiste involucrando con los movimientos de derechos humanos? ¿No? Un poco saber ese derrotero, ¿no? Entonces, te cedo la palabra. Gracias, Rosa. Un gusto conversar. Como mucha gente que estudió antropología a finales de la década de los ochentas, creo que mi motivación fue descubrir cosas en un país que en ese momento ya estaba tremendamente convulsionado. Como todo joven, tenía muchas alternativas al frente y decidí optar por la antropología y por la historia pegada a la antropología, porque hice posgrados en historia, porque creo que era una ruta para comprender ese país sangrante, convulsionado, doloroso. Yo vivía además en Chosica, que era un escenario por la Universidad de La Cantuta, muy fuerte en relación a la violencia. Entonces, la violencia estuvo en el centro de mi elección en relación a las ciencias sociales. Trabajé después en varios lados y en el momento en que salió la Comisión de la Verdad, yo estaba en Venezuela, viví en Venezuela y de hecho la Comisión de la Verdad y todo el contexto de recuperación democrática que se vivía en el Perú fue un aliciente para decir regreso. Y como mucha gente que regresa al Perú con un montón de ilusiones, lo hice, ¿no? Y regresé para trabajar nuevamente, ya lo había hecho antes, aunque por poco tiempo, en el Instituto de Estudios Peruanos, Pero en el estamos IEP. hablando de qué año más o menos ahorita, en el 2000 y cuánto, o perdón, en Estamos 1900. hablando de fines 2002. 2002. Claro, Así es. pero Fines de previamente, 2001 a 2002, claro, cuando cuando regresas. regreso. Ya, pero digamos, vayamos un poco más atrás, ¿no? Porque tú me dices, estudias, tenías ese interés ya, digamos, por el país, ¿no? Y este país tan fracturado, como mencionas, tan sangrante, ¿no? Y me hace recordar mucho a Carlos Iván cuando hablaba de un país que de alguna manera lo veía como un país con un corazón de piedra a veces, pero al mismo tiempo ese corazoncito de paloma también, ¿no? Esa dicotomía de cierta manera un poco. Pero
mucho más atrás, tu interés por la antropología cuando eras niño siempre estuvo, digamos, marcada en tu vida, que querías ser, o tu padre. ¿Cómo fue así que te llevaste, o sea, te llevaron de alguna manera todo a las ciencias sociales? No, no, mi interés iba por otros lados y la antropología fue un descubrimiento, ¿no? Un Mm, descubrimiento tardío, digamos, en el sentido de encontrar a José María Arguedas. Y fue el ah, descubrimiento de que Arguedas era antropólogo que me condujo a descubrir una disciplina que no se encerraba en una mirada en relación al pasado, como era la historia, que también me encantaba mm, siempre, sino que tendía un puente con las cuestiones más coyunturales. Y en segundo lugar, por un segundo tema que siempre cruzó todo, que es la vocación, de alguna manera, de la antropología para comprender la diversidad del Perú, en el sentido de destinar una parte de sus esfuerzos, una gran parte, diría, históricamente hablando, de la antropología peruana, a comprender la cuestión indígena, los Andes, lo andino, lo indígena, todo ese complejo, ¿no es cierto? ujú. Entonces, todo eso, más la figura de Arguedas, me condujeron a decidir en el último momento entre historia y sociología y marcar antropología. Mm, wow. ¿Y tus padres, ellos, de qué formación eran? Mi padre era maestro, maestro rural formado en la cantuta. Ah, Mi ok. madre siempre fue ama de casa y somos de una familia de gente que viene de la zona del centro del Perú, una familia de raigambres mineras del Cerro de Pasco, La Oroya. De hecho, yo nací en La Oroya porque mi Ujú. padre fue a trabajar largos años de la Sierra Central en una suerte de migración de retorno. Su familia había migrado a Lima y él había estudiado en la Cantuta y sus hermanos también, y luego le tocó volver a su tierra para trabajar, para ejercer la docencia en escuelas rurales. Wow. Bueno, entonces tenías a un padre con una, digamos, suerte de trayectoria por la docencia desde la familia, ¿no? Sí, así es. Y en San Marcos, cómo sientes San Marcos? Porque yo siempre cuando también de alguna manera me has hecho pensar un poco en mi trayectoria, yo también descubrir la antropología fue una cosa también muy accidental, ¿no? Y entonces, pero y todo el mundo siempre me decía, San Marcos es como el Perú en chiquito. ¿Cómo veías tú San Marcos antes? ¿Cómo lo viste luego cuando estuviste en San Marcos? En una época, digamos, que me imagino ya era un poco convulsionada, ¿no? Estudiar allí. Tremendamente convulsionado. San Marcos era efectivamente un mosaico del Perú Ujú, y tan quebrado como el Perú al mismo mm, tiempo, ¿no? Tan débil en un montón de aspectos y al mismo tiempo tan enriquecedor, mm. tan profundo en las cosas que uno podía vivir allí. De hecho, entrar a San Marcos creo que fue una gran decisión para estudiar ciencias sociales, justamente, a pesar del montón de problemas que eso implicaba, ¿no es cierto? En Ujú, términos de ujú, infraestructura, la continuidad de los cursos, problemas de desbalance entre la docencia que se impartía, etcétera, todo lo normal, digamos, en las ujú, instituciones de enseñanza superior pública en el Perú, entre fines de los 80 inicios de los 90. ujú. ¿Y San Marcos viene como por una elección personal también tuya o viene por una cuestión, digamos, algunos muy pragmática de un tema financiero, ¿no? De ¿Cómo San Marcos así? viene porque era lo que se podía tener Ujú, a mano, mm, pero lo que se podía tener a mano era algo que se admiraba, ¿no? mm, mm. Desde siempre. Y entonces recuerdo mucho la primera visita que hice a San Marcos con mi padre. Entramos y para reconocer la universidad y quedé fascinado, ¿no? ¿En qué año fue eso? Eso fue el 88. 88, wow, también, ¿no? ¿Qué años también, ¿no? Así es. Y yo había conocido algunas otras universidades, sobre todo la Cantuta, pero San Marcos era mucho más grande, Ujú. era otro, se notaba claramente, el paisaje estaba además impreso de toda la convulsión del país en una Eso. situación mayor que la Cantuta, ¿no? Banderolas, Mm, inscripciones, pancartas, el tráfago de mm. estudiantes, de gente que pasaba, etcétera. Entonces era fascinante. ¿Y cómo fueron esos años de violencia en San Marcos? ¿En qué año ingresaste? Yo ingresé el 88 justamente Mm, y fueron años bastante difíciles
toda la formación que tuve en San Marcos estuvo marcada por la presencia, ¿no es cierto?, de un actor que no diría que era un actor ausente, era un actor siempre presente, pero al mismo tiempo sutil, ¿no es cierto? Y solo en algunos momentos irrumpía. Hablo de los grupos como Sendero Luminoso, el MRTA, varios Ujú. otros grupos radicales que tenían una presencia más normal. Y bueno, la izquierda peruana, ¿no es cierto?, democrática en ese momento agitándose también por mantener espacios y disputar espacios, ¿no? Ujú. Eso era clarísimo. Pero, ¿cómo? Porque me imagino que tú tampoco fuiste ajeno a la política, al que ser político en San Marcos, ¿no? O sea, yo recuerdo mucho cuando ingresé y me dije a mí misma, bueno, son 5 años, nada de involucrarte en política, pero sinceramente yo creo que a veces hay como esa suerte de remolino que te terminas involucrando. O sea, es como que es lo que tú te proyectaste a hacer, pero luego hay como que cosas que dices, no, esto no está bien y quiero hacer algo, ¿no? Entonces, tú digamos, cómo responderle a este actor que está allí, ¿no? Estos discursos radicales desde ese otro lado, ¿no? Sí, bueno, yo había militado ya en la izquierda de Chosica, en el Comité Mm, Distrital de Izquierda Unida desde que tenía 13 años. ok. Y entrar a San Marcos tuvo, digamos, el llamado, ¿no es cierto?, a continuar eso, pero al mismo tiempo el quiebre en el sentido de poder dedicar buena cantidad del tiempo a estudiar y además a trabajar. Entonces, ocurrió además un suceso, que fue que yo estaba por formalizar una relación con una agrupación en San Marcos, pero fue capturado un dirigente de esa organización que resulta que había sido un agente, ¿no es cierto?, de los servicios de inteligencia. Oh. Eso quebró mi decisión y entonces ya no milité en San Marcos. Mm, Y creo que esa militancia no se perdió, sino que se acabó dirigida hacia el estudio en sí mismo, pero además a una relación personal que, que inició casi desde que inicié mis estudios y que me marcó, creo, totalmente porque me enseñó el ejercicio de las ciencias sociales y fue mi relación muy temprana, desde muy mm, jovencito, con Aníbal Quijano. oh, Aníbal creo que me sacó de algunas decisiones en relación a la militancia, ¿no es mm, cierto? ujú, Y, y me metió a otro canal de mm, reflexión y de opción vital, mm, finalmente, ¿no? Que marcan probablemente algunas decisiones mías hasta ahora. mm. Ahora, cuando hablas, te sacó, digamos, porque hay gente que no salió, ¿no? Entonces, creo que seguramente tú, como muchos otros que vivieron y estudiaron en esa época, también se vieron marcados por pérdidas innumerables de amigos, ¿no? Que de alguna manera, digamos, tomaron otra ruta, ¿no? Entonces, sí, o terminaron, digamos, no sé, en otros espacios, ¿no? Entonces, eso, alguna, digamos, de esas pérdidas, ¿marcó esa decisión también? ¿A que tomar esa decisión te marcó mucho? Sí, algunas pérdidas familiares fuera Mm, de Lima y en el San Marcos mismo la muerte de un compañero con quien habíamos ya comenzado a estudiar, aunque él era de un año anterior. Y él fue asesinado por un balazo desconocido mm, y sacudió totalmente, ¿no? Pero cuando digo me sacó, me mm, refiero a que me sacó de la necesidad en ese momento de hacer militancia activa, ¿no es ok. cierto? Ujú, Y ponerme más bien a tratar de repensar qué cosa era la izquierda, cuáles eran las bases de la izquierda, qué mm, cosa era aquello por la cual la izquierda debía o podía luchar, la democracia, la construcción de nación, la justicia en términos muy amplios, etcétera, y desmontar aquello que sostenía esos horizontes incluso en la izquierda legal. mm, Entonces, mm, por eso digo que Aníbal me sacó de todo un mm, horizonte y me metió, no sé digamos, hasta qué punto bien, pero me metió a otro, ¿no es cierto? sí, Desde muy temprano, ¿no? Yo tuve la suerte de entrar a la Facultad de Sociales de San Marcos en un momento en que se privilegiaba mucho la enseñanza en los primeros años con mm, maestros. Y entonces
me di tiempo, no sé cómo viéndolo ahora, para llevar los primeros cursos de Aníbal en sociología, de Rodrigo Montoya en antropología, de Wow, Manuel Burga en historia. wow. Y creo que fue muy lindo, ¿no es cierto? Un integrado, estudios generales en los cuales tuve la ocasión de conocer y hacerme amigo, además de maestros como ellos, que representaban una manera muy profunda de trabajar en ciencias sociales y muy crítica, ¿no? Pero con Total, quien se dio una relación personal desde el inicio, de total. amistad y de trabajo conjunto, fue con Aníbal Quijano, sí. Mm. Esa época tú todavía estabas, San Marcos todavía creo hacía digamos, cada año, era anual, ¿no? O sea, no era Sí, semestral, ¿no? claro, ya era anual, habían pasado justamente al sistema anual. Anual, al sistema anual, claro, porque se rompe cuando se saca la comisión interventora, que es a finales del 99 si no me equivoco, ¿no? Creo que el 95 es la comisión interventora, Sí, claro, en un primer momento, ¿no? sí, Y sí, después ya hay cambios, sí, y se vuelve a un sistema que creo que es el que ahora está. sí, claro, es el que ahora está. Y entonces allí, digamos, digamos, ese compromiso con el país ya marcado digamos, tu admiración y al mismo tiempo bueno, en realidad es por un grupo de personas y de maestros maravillosos, ¿no? De las personas que has mencionado, cómo allí va dando, digamos, esa suerte luego de interés por temas de memoria, ¿no? De la violencia política, bueno, lo viviste, ¿no? Lo viste, entonces me imagino que al mismo tiempo estaba allí presente para luego darse ese tránsito de ingreso a la comisión. ¿Cómo se da ese proceso? Claro, era imposible no, no poner atención a lo que estaba pasando en el Perú, a los desenlaces, además que la situación de violencia que se vivía en el Perú iba dando, pienso en Mm. Fujimori en las elecciones de 1990, ¿no Ujú, es cierto? Y a la vida cotidiana en una universidad en la cual la propia diversidad de los estudiantes, San Marcos está en esos momentos, a inicios de los 90, en un momento de cambio. Hay nuevos sectores sociales, digamos, de una clase media muy desmejorada, que va ingresando a las universidades nacionales mm, y que va encontrándose con sectores populares, ¿no es cierto?, que habían sido las que habían habitado esas universidades en las décadas previas, al menos las 2 décadas previas, claramente. Entonces uno encontraba una variedad de estudiantes. Y claro, uno no podía ser ajeno a eso. Y sin haber militado políticamente, sí hice parte de varios grupos mm, culturales, ¿no es cierto?, de hacer actividades. Y me acuerdo integrando durante varios años un grupo muy intenso de un grupo de gente eh, que llegó a ser una revista. Llamamos a esa revista la revista San Marcos. Y escribimos allí, salió un número y unos segundos no llegó a imprimirse, pero estaba ya hecho. En ese clarito. número editamos además un pequeño suplemento. Esto ya es al año 91, antes del 92. Y el suplemento era una recopilación de poesía Mm, que podía llevar a una reflexión histórica sobre los 500 años de la historia del Perú y la situación coyuntural a fines del mm, 91. Ese suplemento pequeñito de poemas lo preparé yo, le hice una pequeña notita como entrada, y entonces fue una experiencia muy bonita también, la de este grupo que nunca tuvo un nombre, pero llegó a ser identificado como un grupo de gente que intentaba renovar cosas, que no militaba en un partido en específico, pero que tenía una perspectiva crítica y socialista explícita, ¿no es cierto? ujú, ujú, Entonces, digamos que el reconocimiento de la complejidad del país eh, significaba un encontronazo con la violencia y por lo mm, tanto un esfuerzo por poder ver cómo aquello que íbamos estudiando, la disciplina que veníamos trabajando, etcétera, todos podía servir para aportar, para mm, aportar cosas. El descubrimiento ya de la violencia como un tema de investigación, de ujú, trabajo, de reflexión, en mi caso es posterior un poco, porque yo me aboco más a estudios en relación a comunidades, ujú. campesinado, de una manera un poco, no diría clásica, pero la agenda sí tiene una larga historia, ¿no es cierto? Estudiar a los campesinos indígenas en el Las Perú generaciones. y las Mm, comunidades.
mm, recurriendo a la mochila y al trabajo de campo. Y al hacer eso, es que nuevamente vuelve la cuestión de la violencia ya en el Perú convulsionado de los 90, en el cual la pregunta es, ¿cuánto de lo que está ocurriendo en el Perú, en el Fujimorismo, en esa revolución eh, antirrevolucionaria finalmente, ¿no es cierto? Pero es una revolución social, cultural, capitalista la que ocurrió en el Perú, de un claro signo neoliberal? ¿Cuánto de eso tenía que ver con las huellas o las heridas dejadas por la violencia, que ya en ese momento disminuía, pero que había sacudido enormemente, ¿no es cierto?, al país? Entonces ese es sí. el segundo momento y el encontronazo. Y eso casi que calza ya con Ujú, mi ingreso a la Comisión de la Verdad, ¿no? A ujú, inicios ok, del 2000. claro. Pero vienes me comentabas al inicio que venías de Venezuela, y ahí es Así es. donde aceptas este reto Volví de de forma. Venezuela 2001 Ajá, y me integré al Instituto de Estudios Peruanos, y es ujú, en el IEP que trabajo con Carlos Iván de Gregori ujú, y con un grupo, ¿no es cierto?, de amigos y colegas. A ti misma te reconozco allí, y es allí que Carlos Iván me invita a ir a la Comisión de la Verdad, y en ujú, realidad fuimos un grupo de investigadores del IEP, ¿cierto? Los que mm, fuimos casi asignados a la Comisión de la Verdad como una responsabilidad que cumplir en ese tiempo. ujú, ujú. Es interesante porque cuando hablas de Carlos Iván y hablas de ese momento y de ese tránsito, Carlos Iván, bueno, él siempre había tenido ese interés en el tema de la violencia política en el Perú, ¿no? Pero al mismo tiempo también comenzaba, si no me equivoco, antes de la CBR, a hurgar en temas de memoria, ¿no? ¿Te acuerdas? Si no me equivoco, era el momento en que junto a Elizabeth Yelin editaron esta compilación de textos del siglo XXI sobre memoria en Claro, Latinoamérica, ¿no? Y el Cono sí, Sur. Entonces, era como que algo como que el momento preciso, ¿no? Para formar parte de, ¿no? E integrarse a este espacio, digamos, este momento, por así decirlo, único que se abre aquí en este país, ¿no? En donde se crea esta comisión en el momento de una transición democrática, ¿no? Entonces, cuando entonces cae el régimen de Fujimori, tú estás en Venezuela. sí. Es- Y Estoy ya en Ecuador, más bien, ya, ¿y después cómo voy a lo Venezuela. viviste? ¿Cómo lo viviste ese momento? ¿Qué significó para ti eso? Lo viví como un momento en que se abrían las alamedas, como dice una famosa frase, y en que el Perú, a la distancia, después de Ujú, estar en Ecuador, donde hice una maestría, yo había ujú, vuelto al Perú después de hacer una maestría en historia en España, y estuve un poco tiempo y luego decidí hacer una segunda maestría en historia nuevamente en el Ecuador, y es ujú, allí que me voy y cae Fujimori, y, y la idea era seguir la ruta, lo hice de alguna manera, estuve después en Colombia y después en Venezuela, ¿no es cierto? Pero el Perú jalaba, y sí, jalaba en todo sentido, ¿no? Y era un momento muy, muy interesante, muy prometedor. Después de Paniagua, incluso durante el ascenso de Toledo, se veían cambios para bien en un sentido democratizador, ¿no es cierto? sí. Y es allí que hay la oportunidad de volver. Y, y me encuentro con Carlos Iván y me dice, vente al IEP, y me integro al instituto, ¿no? Y habíamos Ujú, hecho algunas cosas antes, pero luego entro a un proyecto que se llamó Proyecto Cholonautas. ujú, sí, ahí estuvimos. Sí, así es. Y de allí ya hacemos cosas en relación a Ah, investigación, etcétera. Recuerdo muy bien un seminario organizado con el IFEA, mm, sobre violencia y memoria, y ayudé mucho a Carlos Iván en la organización de todo ese seminario, y acabó en un libro, ¿no es cierto? ujú, ujú, Y allí era claro ya que el tema de la violencia necesitábamos seguirlo, pero en mi caso vinculándolo con los temas que ya me habían apasionado, ¿no es cierto? mm, El campesinado, la cuestión indígena, la cuestión étnica y sí. las resonancias de eso en el Perú posviolencia, como se le empezó a Mm, llamar. mm. Y cuando empezó el trabajo en la CDR, Ramón, y cuando te integraste, ¿cuáles eran para ti tus preocupaciones mayores? Además del corto tiempo, porque yo el corto tiempo me imagino que para todos supuso un reto, ¿no? Pero Sí, más allá de ello, ¿cuál fue para ti así como una preocupación latente? mi preocupación mayor era más bien el poder entregar todo lo que se podía para una experiencia que podía destapar cosas tan
tan cerradas en el Perú que podía abrir canales para la recuperación de la verdad y por lo tanto de un piso firme en el país para reconstruir el país en serio y afirmar un horizonte más democrático. mm, Esa era mi preocupación. Digamos que una preocupación en el sentido de un compromiso, ¿no es cierto?, ético, político, con la mm, Comisión de la Verdad y su sentido y su importancia. Y fue lo que mm, condujo, creo, al propio instituto a asignar investigadores que se integraron en la Comisión de la Verdad, dejando sus tareas en el IEP. ujú, Yo hice sí, parte de esa camada y específicamente fui asignado al área de estudios en profundidad, pero para realizar algunos estudios bien claros, bien definidos. En mi caso, mm, Carlos Iván pensó que podía hacer el, el, el trabajo relacionado a racismo, etnicidad y violencia, mm, ¿no? Fue para ujú, eso que fui convocado a la comisión y entonces mi preocupación más de aporte académico a la Comisión de la Verdad fue por allí. mm, ¿Qué había de mm, racismo? ¿Cómo se mm, vinculaba la violencia con la etnicidad? Y cómo ujú, eso marcaba todo el proceso de la violencia, etcétera. mm. Ramón, una consulta, porque bueno, tú sabes que uno tiene pautas y preguntas, pero ahora que hablas un poco del tema para el que te convocó Carlos Iván, ¿no? Y un poco viendo la trayectoria académica tuya y tu compromiso, digamos, desde la academia. Una cosa son los textos, ¿no? Una cosa es leer, es teorizar alrededor de temas como el racismo, la violencia, pero otra cosa es tener, como se tuvo en un momento dado en la comisión, cifras, ¿no? Rostros, testimonios, ¿no? Entonces eso como que de alguna manera golpea, ¿no? Y fuerte. ¿No? Entonces, cuando vemos los capítulos del informe sobre los rostros y perfiles de la violencia, ¿no? Y vemos las cifras y a quienes golpeó de manera brutal, eh, ¿cómo sentiste tú esto, digamos, de esta realidad que se mostraba ante tus ojos con todo lo que, digamos, ya tenías, ya sabías, ¿no? Era como que eh, sobre el racismo, sobre todas estas cosas que perduran históricamente en este país, ¿no? Cómo, digamos, de alguna manera, cómo lo miras críticamente, cómo lo miras la realidad y no voy a decir ficción, porque lo que se habla en los libros, lo que leemos en teoría es también sobre, digamos, tiene un ahínco, tiene una base, digamos, en la realidad, ¿no? Pero como que de alguna manera siempre va a golpear más fuerte lo que se ve, ¿no? Lo que se escucha. Claro. Yo fui convocado para escribir el informe o un capítulo, ¿no es cierto?, que después acabaría siendo parte de un capítulo sobre racismo, etnicidad y violencia. Mm, Eh, y era un encargo bastante difícil, mm, porque en realidad la Comisión de la Verdad de Perú, una de sus peculiaridades o uno de sus marcas, ¿no es cierto?, de origen, es la presencia tan fuerte de las ciencias sociales, ¿no? Y eso tiene que ver directamente con la composición de la comisión y específicamente con Carlos Iván. Y Carlos Iván tenía muy claro el hecho de que uno de los asuntos grises sobre la violencia peruana tenía que ver con el peso de lo étnico, mm, qué papel había tenido lo étnico. Y para eso fui llamado. Él había visto unos trabajos míos publicados por aquí y por allá y dijo, tú puedes agarrar este tema con toda libertad, ¿no es cierto? Y casi era ir desde cero en cierta medida. ujú, Y trabajamos, lo digo en plural porque Rafael Barrantes y yo hicimos un equipo. Era Rafo era un jovencito egresado de antropología, muy hábil, lo recuerdo mucho, muy inteligente, pero además tremendamente comprometido, ¿no es cierto?, con el tema. ujú, Y en realidad hicimos coro con varios otros amigos, colegas, ¿no es cierto?, que trabajaban también en la Comisión de la Verdad. Roberto Bustamante, por ejemplo, que además ujú, estaba en el área de manejo de datos. Y estando en ese trabajo, una primera tarea fue más bien una tarea que tenía que ver con el reconocimiento del lenguaje. Y allí descubrimos, con un trabajo enorme de análisis de los testimonios, y usando además tecnología, computadora, que en ese momento estaba teniendo cada vez más viada, descubrimos la enorme carga de racismo, de estigmatización, de insultos vinculados, ¿no es cierto?,
a características raciales que atravesaban la violencia. Ese fue un componente muy fuerte. El segundo fue el que tiene que ver ya con las características de los muertos y las víctimas de la violencia. Recuerdo mucho siempre que fui a la área de estadística porque tardó mucho el procesamiento de los testimonios. Y cuando finalmente logramos tener toda la base y para hacerle preguntas a toda la base de datos de la Comisión de la Verdad, una de esas preguntas claves era obviamente el idioma de los muertos. Y recuerdo muy claro que quedé mudo al encontrar, al pedir el vaciado de los resultados, encontrar la cifra tan alta. Y fui rapidito, bajé al primer piso a buscar a Carlos Iván, que felizmente estaba solo en ese momento, con el papel en la mano y le dije, Carlos Iván, mira lo que ha salido. ¿No es cierto? Más de 70% de muertos eran quechohablantes. Por lo tanto, eh, con un asunto cultural, étnico metido ahí claramente, y Carlos Iván se quedó helado. Sí, pues. Y fue un momento que creo tradujo mucho nuestra sorpresa y el hecho de que todo el esfuerzo los meses previos estaba apuntando a algo. Y ese algo es el peso enorme, pero al mismo tiempo velado, difícil, ¿no es cierto?, enredado de lo étnico y lo racial en el proceso de la violencia, como es también en el Perú, ¿no es cierto? Así es. Claro. Para esto habíamos tenido una suerte de paréntesis. Yo fui llamado para hacer ese trabajo, pero en medio, a mitad de camino, a uno siempre le asignan cosas, entonces metíamos mano en una otra cosa, pero acabé haciendo parte del grupo que estuvo con lo del caso Churajay, ¿no es cierto? Entonces hicimos un paréntesis mientras esperábamos lo de el término del procesamiento de la base de datos de testimonios y algunos meses estuve metido completamente en aportar a lo de el caso Uchurajay, ¿no? Ya el caso Uchurajay mostraba claramente un asunto bien, bien duro, bien difícil allí en relación a etnicidad, violencia. Y después de estar en lo de Uchurajay fue que volví al tema de racismo, etnicidad y encontrando ya la base de datos que nos arrojaba esa realidad tan dura, ¿no es cierto? Tan difícil en el país, de el peso tan fuerte de lo étnico y lo racial y al mismo tiempo su carácter tan elusivo, ¿no es cierto? Tan escondido, pero abierto en momentos de conflictividad abierta también y que sustenta una forma de racismo al mismo tiempo tan profunda, pero también tan hipócrita, tan cerrada, tan envuelta en categorías sociales, ¿no es cierto? En la estratificación social en el Perú, etcétera. Todo este amasijo de cosas. Y el asunto era cómo ver esto en relación a todo el proceso de violencia, ¿no? Era como, tú hablas y pienso en que estas categorías eran desbordadas por la realidad. Así es, las categorías que teníamos, ¿no? Eran desbordadas por una realidad que además en ese momento estábamos descubriendo. Sí, Creo pues. que nadie imaginaba el peso tan fuerte No, de la no, dimensión étnica no. en una violencia que además no podía ser caracterizada como una violencia de origen o de actores, ¿no es cierto?, étnicamente definidos, como muy bien lo pone la comisión finalmente en el informe, ¿no es cierto? Entonces ahí hay un asunto bastante distinto al de otros lugares, otros casos, ¿no es cierto? Otros tipos de violencias, pienso en Bolivia o en Guatemala, ¿no es cierto? Donde hay actores armados, enfrentados con el Estado, pero que de arranque elaboran un discurso de reivindicación étnica y con objetivos, ¿no? Étnicos. No era el caso del Perú, de Sendero Luminoso, para nada. No, pues, no lo era. ¿Y cuáles tú recuerdas que fueron esos momentos más duros? Porque me mencionas cuando le dijiste a Carlos Iván, mira, ¿no? Acá están las cifras. Y que tú mismo te hayas visto estos datos, golpea, ¿no? De alguna manera. Yo te digo que a mí, por ejemplo, en toda esa vorágine del trabajo en la CBR era medio complicado detenerse y a veces y ver, ¿no? El entorno. Pero en mi caso, para mí, el movimiento más duro fue escuchar a Primitivo Quispe dando su testimonio en la CBR, ¿no? Y cuando él habla de este Perú
¿no? En el que él vive como si hubiesen dos Perús todavía, ¿no? Entonces, uno que no lo reconoce. Para ti, y eso golpea, ¿no? Hasta ahora ese me hace chiquito el corazón, creo, pensar en ese testimonio de esta persona, ¿no? En tu caso, ¿cuál fue el momento más duro para ti? Fueron varios, ¿no? Ujú, Em, de hecho, recuerdo también a Primitivo Quispe y su pedido de ser reconocidos como peruanos ujú, de pleno derecho, ujú, por lo tanto como ciudadanos, ¿no es cierto? Como sí, iguales al resto en el Perú. Y creo que ese es un mensaje que aparece disperso en muchos lados, en muchos momentos en la Comisión de la Verdad, totalmente. y que aparece como un taladro, ¿no es cierto? Que taladra y dice, aquí está, aquí está, aquí está. Mm, Siempre hay una demanda de plenitud en la condición de ciudadanía, de pertenencia al país. ujú. Un momento, Y sin Ramón. embargo, lo que la comisión iba levantando y descubriendo era todo lo contrario, ¿no es cierto? ¿Hola? Sí, totalmente. Sí, no, sigue, Claro, sigue. eran estructuras de discriminación, de desigualdad tan fuertes, con Ujú, raíces históricas muy fuertes y que habían terminado configurando ese proceso de violencia, ¿no es cierto?, tan terrible. mm, Recuerdo entonces un montón de momentos así, ¿no? ujú, Y en ujú, específico, de hecho, el asunto de las cifras de mm, muertos quechohablantes fue muy duro, creo mm, que nos sacudió de raíz a todos. totalmente, ¿no es cierto? Mm, Recuerdo la sorpresa al descubrir, por ejemplo, el destino de los campesinos de Uchurajay, mm, ¿no? En lo del informe Uchurajay y al mm, mismo tiempo la distancia del resto del país, la falta de importancia para tantos, ¿no? De mm, personas que eran tan peruanos como el resto. Entonces, esa distancia que finalmente revela cómo el poder, no mm, solo el ejercicio del poder, sino la atribución de niveles de poder según niveles socioeconómicos, mm, distancia geográfica, origen sociocultural, están tan marcados en el Perú, ¿no? Recuerdo yo había trabajado años antes en Villa El Salvador, una investigación como una década antes, ¿no es cierto?, bien larga en Villa El Salvador, y recuerdo mi impacto también al descubrir lo fuerte de la propia violencia en sin ese duda. distrito, en el escenario totalmente distante al que habíamos primero puesto los anteojos, que es el escenario urbano, ¿no es cierto? Y Lima, en Ujú, el cual se definieron tantas cosas. sí, Recuerdo pues. la sensación de horror frente al descubrimiento de la manera como la violencia también había estado atravesada y al mismo tiempo reprodujo eh, brechas de género, ¿no es cierto?, tan fuertes, Sí. las violaciones, lo difícil además de la escritura de informes que tenían que revelar ese horror, lo Ujú, difícil de la escritura de un informe sobre Villa El Salvador, de un informe sobre la violencia en las mujeres, ¿no es cierto? sí. Que entonces son, decía, momentos en los que viejos asuntos que todos Mm, sabíamos que estaban allí, nos mm, taladraban y aparecían revelados en toda su hondura, ¿no es cierto? sí, sí. Como ventanas que hacían una inserción casi arqueológica en el Perú a Mm, mostrarnos las raíces de las ondas de la mm, violencia que estalló, ¿no es cierto?, a fines del siglo anterior, pero que había definido el tipo de país que teníamos en ese momento. sí, pues. Y era interesante ver un poco, ¿te acuerdas de las publicaciones y los diarios de la época cuando estaba en funcionamiento la CBR? Porque la polémica de su conformación, de su existencia, era algo que estaba allí, latente, ¿no? O sea, se trabajó en medio, digamos, de señalamientos, de reproches, de todo tipo, digamos, de adjetivización, ¿no? Hacia la CBR en sí. Y Claro, cuando le comenzaron a salir, ahora que mencionas las cifras, muchos decían, ¿y dónde están los DNIs? ¿No? ¿Te acuerdas? así es, claro que ¿No? sí, Era como que, bueno, ya, pues entonces no me inventes los ciudadanos, ¿no? Y que de alguna manera te decía el nivel, digamos, de noción ciudadana que hay desde la capital, ¿no? claro, así es. Los medios de comunicación fueron uno de los
espacios en los cuales hizo eco en el Perú una, una enorme indiferencia, distancia y hasta desconocimiento, ¿no es cierto?, Mm, respecto al resto del país, que había sido más golpeado y sacudido por la violencia. mm, Y sobre la Comisión de la Verdad, como sobre todas las comisiones de la verdad, se pueden discutir muchas cosas, más claro. ahora con la ventaja de la distancia y el tiempo transcurrido, respecto a sus énfasis, a sus argumentos y contrastarlos además con lo que las ciencias sociales han venido trabajando y se sigue trabajando en relación a temas sobre violencia y memoria, pero, pero en ese momento lo que había era la revelación de la mala fe, de la ignorancia y finalmente de algo que no tiene mala fe, pero que es así. Es decir, una manera de ser peruanos que desconoce completamente otras maneras de serlo Ujú, y que eso aparecía. Lo otro claro, era ya el uso político de eso y la totalmente. construcción de un intento de desmemoria, ¿no es cierto? O Ujú, de disputas políticas vinculadas claramente a intereses políticos y de posicionamiento. La Comisión de la Verdad sufrió ese ataque desde el inicio, mm, claro que sí. totalmente. ¿Y qué fue lo más satisfactorio, Ramón? Lo más satisfactorio fue saber que se cumplió con ese compromiso inicial al cual me refería, ¿no es cierto? Mm, Que era el compromiso con un esfuerzo para poder abrir canales de verdad en el país que brinden base para un país más democrático, más inclusivo, ¿no es cierto? mm, Eso fue lo más satisfactorio, es decir, hacerlo realmente por un compromiso con el país, ¿no? Y mm, pensar que lo que uno había estudiado, ciencias sociales, podían servir para eso, ¿no? mm, Y podían además empatarse claramente con un perfil ético, político, no es mm, solamente ético, es político. Toda ujú, apuesta democrática es una apuesta política clara política. y Mm, creo que la Comisión de la Verdad llegó a tenerla claramente, a pesar de sus diferencias al interior, ¿no es cierto?, etcétera, pero se definió un horizonte que pasaba por la sorpresa y finalmente una manera tremendamente sacudida por la propia revelación del horror de la violencia que mm, condujo a mucha gente a mirar el Perú de otra forma, ¿no? mm, Y a pensar que teníamos que hacer lo que sea en cualquier medida para poder aportar a través de mm, ese trabajo a darle bases a un país que además en ese momento se abría en términos democráticos, ¿no? Dejaba mm, atrás una larga década dictatorial y entonces la comisión de la verdad y la búsqueda de verdad, de justicia, de memoria, adquiría todo su significado. mm. Pero ahora que mencionas esto último, ¿no? De lo que significó y la apuesta de la Comisión de la Verdad en construir, al mismo tiempo permitir que se geste una sociedad más democrática, ¿no? Eh, y en donde la ciudadanía, digamos, sea vista, pues, considerando estas múltiples diferencias, ¿no? Que hay entre nosotros. Y tú hablabas de que cuando estaban revisando los informes, ¿no? En las bases de datos y a los primeros resultados, y tú te sorprendió ver que muchos de los insultos raciales estaban vinculados, digamos, con la violencia. Y trayendo eso que dices y la Comisión de la Verdad a las últimas elecciones, eh, esos mismos insultos raciales nuevamente fueron de alguna manera magnificados a la luz de un suceso que era un proceso, digamos, de elección presidencial, ¿no? Entonces, nuevamente vemos que varias de las cosas que de alguna manera se iban decantando y estos horrores a través de de este espacio que fue la CBR, aún permanecen, ¿no? Claro, permanecen pero de otra forma, ¿no es cierto? Ok. La semántica que rodea las relaciones de poder o que vincula una semántica racializada, ¿no es cierto? Estigmatización, Mm, insultos, una violencia verbal tan fuerte vinculada a relaciones de poder, es una semántica que no siempre tiene el mismo significado ni la misma función.
Mm, Creo que durante un largo tiempo en el Perú, desde fines del siglo XIX hasta buena parte del siglo XX, se genera toda una semántica que tiene que ver con un racismo eh, que facilita la imposición de relaciones de poder sobre una masa de población campesino-indígena en el Perú para efectos de dominarla, ¿no es cierto?, más claramente. mm, En el Perú de fines del siglo XX y en lo que va del actual, esa semántica cambia, es más bien una semántica que envuelve la pérdida de posiciones del poder, ujú, no una semántica que las refuerza, sino que más bien envuelve a manera de caparazón, ¿no es cierto? Y a manera de ocultar el hecho de que los cambios en el poder en el país están siendo enormes y vertiginosos, y en gran medida, esta es la gran ironía, justamente por la transformación neoliberal ocurrida desde los 90 y el ascenso vertiginoso de una sociedad de mercado, ¿no es cierto? Desmesurada, etcétera, pero finalmente eso ha sacudido, creo, estructuras de representación y de comprensión. Y entonces en el Perú, hace rato lo que tenemos es un desfase entre una democratización que ha existido, que viene desde abajo, y el funcionamiento todavía de estructuras de poder y de asignación de prestigio, por ejemplo, que corresponde a un país que ya no existe más. Ese desfase se reveló en las elecciones del 2021, ¿no es mm, cierto? Y son sectores amenazados por el ascenso de los que antes estaban abajo, ahora ya no completamente, son esos sectores los que recurren a una vieja semántica racializada de discriminación, ¿no es cierto? Pero ujú, es ya una envoltura que envuelve su pérdida finalmente de poder, ¿no? mm, Habrá un momento en el cual esto vaya equilibrándose, espero, ¿no es cierto? Esto no sí, significa que las estructuras de dominación más largas, de largo plazo, vinculadas a estructuras étnicas, hayan cambiado completamente, ¿no es cierto? Pero esa es otra historia más compleja, ¿no es cierto? mm, sí, ciertamente. Ahora, ¿tú recogiste testimonios cuando estuviste en la CBR? Cuando estuve en la CBR hicimos para el trabajo nuestro entrevistas, no el Ah, recojo de testimonios que hicieron ya, parte de los testimonios de la base de datos de testimonios. no, No, esos eran los otros equipos, ¿no es cierto? En los claro. Ujú, distintos áreas en que fue dividida la Comisión de la Verdad. Pero hay toda una otra cantidad de material que son las entrevistas realizadas por la Comisión de la Verdad, así para es. los estudios de la Comisión de la Verdad. Ese es otro material cualitativo que, al cual muchos no le prestan atención, la atención debida, pero la comisión guarda un cúmulo de entrevistas riquísimas, ¿no es cierto?, con los Ujú, actores que no fueron muy bueno. procesadas como testimonios, porque son entrevistas. Pero me tocó trabajar con ese tipo de material y luego con los propios testimonios recogidos por la comisión. Ah, con la base de datos que, digamos, Así en la que es, estaba nuestro amigo Roberto Bustamante. así es, con la base de datos, de Ya. manera intensiva, ¿no es cierto?, Ahora, estas durante. entrevistas a las que aludes ahorita son las que se hicieron, digamos, a líderes políticos, ¿esas? Claro, las entrevistas de estudios en profundidad eran entrevistas de investigación, ¿no es cierto? Ok, sí, sí. Claro, así es. Y cómo, digamos, ¿qué significó para ti? O sea, me imagino que en algún momento alguna de estas personas que entrevistaste eran algunas que conociste, digamos, algunas personas que no necesariamente, algunas que estuvieron presas, algo así, también. Sí, una de los datos interesantes, por ejemplo, que el informe sobre racismo y etnicidad tiene, es mostrar la diferencia en relación a origen sociocultural entre los miembros de Sendero Luminoso y las víctimas de la violencia, ¿no es cierto? En el caso de Sendero Luminoso se recogió la información vinculada a cárceles, que había un estudio previo de Denis Chávez de Paz, que era Ujú. interesante, pero lo más rico fue lo que la propia Comisión de la Verdad logró acopiar. Entonces tuvimos que ir también a cárceles y se mostraba que en el caso de Sendero Luminoso, sus miembros tenían solo una minoría, ¿no es cierto?, de quechohablantes.
Entonces, Ajá. y eso fue muy interesante, ¿no? Mm, Eh, Como decía, pueden discutirse muchas cosas en la Comisión de la Verdad. Recuerdo un trabajo de Valérie Robin, por ejemplo, en que sitúa la cuestión vinculada a racismo y etnicidad de la Comisión de la Verdad y valora, creo que bien, sus aportes, y al mismo tiempo marca la, los riesgos, ¿no es cierto?, respecto al mm, uso de la propia perspectiva de la Comisión de la Verdad en el sentido de situar un sujeto indígena, ¿no es cierto?, en el Perú. Pero esos ya son procesos posteriores a la Comisión de la Verdad, o sea, durante las últimas 2 décadas, ¿no? mm. Es decir, Ramón, la comisión termina siendo un ingrediente también para mm, luchas sociales y políticas, eso. luchas de sentido, finalmente de construcción de Ujú, sentido sobre el país, y eso es inevitable, ¿no? totalmente, totalmente. Ahora, viendo a la luz del día lo que, digamos, nos entregó la Comisión de la Verdad, ¿no? Además de sus recomendaciones también, ¿no? Conclusiones y recomendaciones, ¿qué harías distinto? En lo que a mí respecta, o sea, a los informes en que participé, Mm, eh, yo creo que haría distinto el poder acercarme más claramente desde el inicio a actores, ¿no? mm, Es decir, poder ampliar un trabajo en los territorios. El estudio sobre racismo y etnicidad prácticamente recogió el material elaborado por la comisión y le dio una lectura y una interpretación, pero, pero no pudimos hacer mini estudios de caso a profundidad en zonas donde se habían vivido holocaustos, como por mm, ejemplo en la selva central, ¿no es cierto?, o en la llamada oreja de perro. mm, Mini estudios para poder trabajar los temas que íbamos descubriendo al procesar toda la base de datos, ¿no es cierto? El peso de lo étnico, el peso de lo racial, la manera en que se enlazaban la categorización étnica con otras categorías sociales de origen, de procedencia, de geografía, etcétera, mm, y de atribuciones físicas a la gente, ¿no es cierto? mm, ujú, Eh, que están ahí muy marcadas. No se trata en el Perú de una situación de racismo clara, en el cual todos saben a dónde pertenecen, como en algunos países del norte, pienso en los Estados Unidos. Se trata de otra cosa más enredada, pero no es que no hay, hay, mm, ujú, hay una cuestión, digamos, de piel, para no mm, llamarle racismo a la gringa, ¿no es cierto?, de piel que ujú. está metida allí. Eso haría distinto. Hay un con Carlos Iván, cuando se acabó lo del informe Uchurajay y se presentó y fue aprobado después de mucho debate, ¿no es cierto?, en el Pleno de Comisionados, nos pasamos días haciendo un resumen del informe Uchurajay. Mm, Ese resumen, lamentablemente por un error de edición en el último momento, no acabó en el Hatun Willacue, ujú. y ese resumen nunca fue publicado. Oh, Eh, Eso es algo que haría otra vez. Creo que era un muy mm, buen resumen. Tiene pocas páginas y condensa muy bien todo el mensaje del caso Uchurajay, mm, y debía publicarse, ¿no? mm, Creo que vale la pena rescatarlo. Quedó ahí en el tintero, debe estar en los archivos de la comisión. Y así como ese, creo que podría haberse elaborado un discurso mucho más condensado, incluso que el Hatun Willacui, y al mismo tiempo más potente, que logre sacar a flote mejor el diagnóstico con las recomendaciones. mm, Creo que faltó sacar mejor, sacarle mm, el filo a esto, ¿no es cierto? Porque mm. buena parte de la tragedia actual del Perú, creo que tiene que ver con un distanciamiento del rumbo del país y de buena parte de las recomendaciones, por ejemplo, las reformas institucionales Exacto. propuestas por la Comisión de la Verdad, ¿no? Mm, Es decir, el rumbo desbocado del país actual, eh, podía haber tenido otro sentido si es que acelerábamos poner pivotes institucionales para el soporte democrático en el Perú, como la Comisión de la Verdad había recomendado. Si es que asegurábamos procesos
de justicia, procesos de judicialización, ¿no es cierto?, de otorgamiento de penas a culpables de crímenes de lesa humanidad de manera efectiva, de manera más rápida. Si es Mm, que recuperábamos la memoria de los ausentes a través de esfuerzos más claros del Estado para recuperar los cuerpos, identificar los cuerpos. Hasta ahora sigue una agenda muy grande alrededor, y si es que teníamos capacidad para poder montar programas mucho más ambiciosos de reparación colectiva, mm, en el sentido de poder mejorar áreas enteras en el país en términos de acceso a posibilidades de desarrollo económico, de desarrollo institucional, etcétera, ¿no? Es sí, eso, decir, eso no se disculpa, avanzó, no fue claro, suficiente. eso que me estás narrando ahorita, de que eso no se avanzó y no fue suficiente y de todo lo que se pudo haber hecho, digamos, ¿crees que haya sido parte de lo que explicaría el hecho de que no haya calado en la sociedad el informe? Creo que el informe no ha calado finalmente porque en el proceso posterior a la Comisión de la Verdad, las disputas por la memoria que se abren y de alguna manera son redefinidas por la propia Comisión de la Verdad, terminaron siendo ganadas por otros actores. Mm, Son los actores que ahora podemos mirar en la forma de un sentido común tremendamente conservador, retardatario y antinacional en el fondo, porque no es nacional aquello que postula una idea de futuro que finalmente se restringe a unos pocos y que mm, piensa que el Estado, la economía, etcétera, deben servir para intereses particulares y no para una noción de lo común, lo colectivo, y para una noción del bien público como horizonte de país. mm, Entonces son esas condiciones que la Comisión de la Verdad no manejaba, de las cuales más bien es parte, ¿no es cierto?, en las cuales puede leerse y releerse la propia existencia de la comisión, las que fueron cambiando hacia un rumbo inesperado, ¿no es cierto? Pero sí creo que se puede marcar el hecho de que la transición democrática peruana no recogió o no le dio todo el peso que debía a la ejecución del horizonte, ¿no es cierto?, de reformas que la propia Comisión de la Verdad había arrojado. Ahí sí me mm, parece que hay una responsabilidad del tipo de transición que tuvimos mm. en el país y de los Sí, pues, regímenes, ¿no es cierto?, posteriores a Paniagua. totalmente. Son esas transiciones, las transiciones, digamos, de alguna manera fracasadas, se podría decir. No espero ser muy pesimista, ¿no? Porque Espero que no sea así. también lo espero. Yo sé, Ramón, que estás todo el tiempo. Sí. En breve tienes otra reunión. Me gustaría hacerte muchísimas más preguntas. Espero que con más tiempo podamos planear algo para el año que viene ya, en realidad. Muchísimas gracias de verdad por este tiempo que nos has cedido. Y bueno, te dejo libre para que puedas ingresar a tu otra reunión que empieza ya. Gracias, Rosa, por esta ocasión de recordar, seguir haciendo memoria, aunque cuesta, aunque duele, pero Duele, como sí. siempre es necesario, ¿no es cierto? Y bueno, el balance, la Comisión de la Verdad es siempre un balance esperanzado. Sí, En sí. algún Bueno, momento el sí. Perú tendrá condiciones para poder volver los ojos hacia un esfuerzo nacional que Espero. podía poner pivotes, ¿no es cierto?, de un futuro distinto, creo, en la construcción democrática en el país. Tal cual, Ramón. Yo de verdad sí, sí, me hubiera gustado tener un poco más de tiempo de verdad para conversar contigo, porque de verdad que en el momento en que se constituye la CBR, que es 2001, y que entrega su informe en el 2003, varias cosas pasaron, ¿no? En el Perú. Entonces me hubiera gustado un poco ver dentro de mirar lo que pasó, el conflicto armado interno. También se comenzaron a gestar conflictos y demandas populares, ¿no? Hay el Arequipazo en el 2002, están los sucesos luego de Ilave en el 2004, si no me equivoco, ¿no? Entonces se dan estos sucesos en torno al funcionamiento de una CBR, entonces me hubiera gustado preguntarte cómo mirar estos sucesos, ¿no? Estos hechos que se daban en el país, ¿no? De demandas que aún están muchas latentes, ¿no? Porque nuestra democracia aún no madura como debe ser, ¿no? Entonces, Claro, pero bueno, el tiempo ha quedado corto, espero poder hacer o continuar esta conversa más adelante. Por claro. ahora, gracias miles. Muy bien, gracias a ti. Y siempre habrá otra oportunidad, una horita
muy rica. Y claro, queda pendiente seguir pensando cómo así, a inicios del presente siglo, pensamos que avanzábamos y ahora Exacto. estamos con un balance que la sabiduría popular describe muy bien, ¿no es cierto? Que esta democracia Uf, ya no es democracia. exacto, querido. Bueno, y el sentimiento en Latinoamérica también es un poco pesimista, ¿no? Porque muchos colegas míos en Argentina dicen, estamos repitiendo el 76. Claro. Bueno, eso es. Muy Gracias bien. Un una vez abrazo más. fuerte. Nos Un vemos. abrazo. Adiós. Chao. No me queda más que a nombre del equipo de La Oruga agradecerte profundamente por habernos acompañado e invitar a quienes nos escuchan a seguir La Oruga. Mi nombre es Rosa Vera y pueden oírnos a través de Spotify, en YouTube y en nuestra página web, obviamente, y en las demás redes, ¿no? La Oruga es un podcast para pensar el presente desde nuestras memorias.